precisamente a cuando uno va hacia adelante, va hacia atrás, cuando uno estira el brazo, cuando uno, ¿cómo se dice? Eh, cuando uno dobla, cuando flexiona el brazo, cuando uno habla, etcétera. Cuerpo aquí se refiere a eso. O sea, de que nosotros tenemos que entender cuerpo de acuerdo a la sección en particular. O sea, que uno debería reemplazar ahí por lo que se trató anteriormente. Bueno, y ahí nosotros tenemos el final. Vamos a saltear eso. Y ahora, yo quisiera terminar hoy día hablando sobre los 3 poderes del practicante. Ahora, ¿ustedes se recuerdan el pasaje introductorio del discurso? ¿Alguien lo puede decir? Ujú, ujú, ajá, ajá. Ok, ahora vamos a ver eso. Ahora, en el pasaje introductorio dice de que una persona mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente, atento, y después ¿qué dice? Removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Ok. Entonces, cuando uno dice que está removiendo la codicia y el pesar en el mundo, nosotros explicamos que eso significa de que uno está removiendo los 5 impedimentos. ¿Se recuerdan? Los 5 impedimentos. Entonces, pero la codicia se refiere normalmente al primer impedimento y el pesar se refiere al segundo impedimento, pero en realidad esa frase aplica a todos los impedimentos. Entonces, cuando uno mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, atento, con esfuerzo, comprendiendo claramente y atento, entonces uno remueve la codicia y el pesar, remueve los 5 impedimentos. Eso es lo que dice el pasaje. Y parte también el comentario. Pero el comentario dice algo más. Que no solamente uno logra eso, sino que uno logra algo más. Cuando uno practica momento a momento. Ahora, yo expliqué que remover la codicia y el pesar, no sé si se recuerdan, no significa que uno está removiendo, sino de que uno está sustituyendo. ¿Se recuerda? O sea, porque cuando uno tiene atención, uno remueve por sustitución, en el sentido de que la atención es un factor mental sano que es incompatible con los factores insanos o con las impurezas mentales. Entonces, cuando hay atención, no puede haber lo otro, lo insano. Es como si uno está sentado en un asiento, para que otra persona venga a sentarse, uno se tiene que levantar y irse, ¿no? Entonces, mientras está la atención, digamos, ahí establecida, momento a momento, se dice que uno está removiendo, pero en realidad removiendo significa sustituyendo. ¿Sí? Ahora, pero los antiguos comentarios dicen de que la persona que practica de esta manera logra 3 cosas diferentes. La primera es la liberación de la satisfacción e insatisfacción. Ahora, ¿qué significa eso? En Pali, eso está en el comentario. Remover la codicia significa remover la satisfacción que está basada en la gratificación corporal. Eso es lo que dice el comentario. ¿Qué significa esa? Porque los comentarios a veces son difíciles de entender. Remover la satisfacción que está basada en la gratificación corporal. Ahora, cuando el cuerpo está sano, cuando está todo bien con el cuerpo, o sea, existe un cierto grado de satisfacción, ¿no? Entonces,
Y ese grado de satisfacción en realidad es un estado mental insano. Entonces se dice de que uno remueve eso. Y cuando el cuerpo está mal, si uno tiene una enfermedad, una aflicción, etc., o sea, uno tiene lo opuesto. Entonces uno tiene, digamos, insatisfacción, que es como el pesar, ¿no? Entonces, ahora, yo le voy a explicar lo que dice el comentario y después se lo voy a explicar en términos del siglo XXI, siglo XXI a esto. Entonces, si uno tiene una aflicción corporal, uno tiene está, digamos, descontento, digamos, con eso. Entonces, eso es como el pesar. Entonces, eso es uno de los poderes del meditador. Ahora, no hace falta que uno esté enfermo para experimentar esto. O sea, porque cuando uno tiene dolor, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un ejemplo. Cuando uno tiene dolor cuando está meditando. Entonces, es uno el poder del meditador. Poder observar el dolor, pero no tener, digamos, esa insatisfacción con relación a la experiencia de dolor. A veces uno tiene una experiencia, seguramente ustedes han experimentado, que el cuerpo está ligero, que es como si uno estuviera flotando, que uno está todo así, ¿no? Porque uno tiene buena concentración, porque uno tiene buena práctica, ¿no? Entonces uno está satisfecho, ¿no? Está contento con eso que uno tiene. Entonces eso tiene que ver con la codicia. No es codicia, pero es apego sutil. Entonces, ese es el primer poder. Ahora, el segundo poder es soportar el deleite y el desagrado. O sea que también, eso está relacionado con la satisfacción y la insatisfacción. Y el tercer poder es dejar de poner lo irreal. En realidad todo lo que nosotros observamos es impermanente, ¿no? Cuando nosotros vemos algo especialmente agradable, muchas veces nosotros no vemos eso que es agradable como impermanente. O sea, lo vemos como permanente. Tenemos la noción de permanencia. Entonces se dice de que nosotros estamos poniendo en ese objeto algo irreal. En realidad el objeto es impermanente, pero nosotros lo consideramos como permanente. Entonces eso es otro de los poderes del practicante. Que uno deja de poner algo irreal. Sobre todo eso ocurre con relación a las cosas agradables, placenteras, ¿no? Y con relación a lo desagradable, uno normalmente no lo quiere ver como desagradable. Entonces se dice de que uno está quitando algo real, ¿no? O sea que cuando uno experimenta algo desagradable, o sea, uno no se rehúsa a aceptar que eso es así, o sea, uno tiene aversión, ¿no? Entonces es como uno le quiere quitar esa cualidad que es real del objeto. Entonces eso se dice que es el poder o los poderes del practicante. Ahora, pero vamos a ponerlo en términos más modernos. Cuando uno dice que uno tiene que aceptar, la aceptación de la realidad tal cual es conlleva estas cosas, ¿no? Aceptar cuando viene un objeto determinado que a lo mejor es desagradable o un objeto que uno no quiere tener, ¿no? No tener rechazo, ¿no? Aceptar también significa en el sentido positivo, o sea, si hay algo agradable, no tener apego hacia eso. Aceptarlo como agradable, pero no pasar al apego o al deseo. Entonces se dice de que esos son los tres poderes del practicante.
Y con esto finalizamos esta tercera clase. Ahora, si ustedes me dan un momento, voy a conectarme ahora con las personas que nos están viendo online. Voy a poner ahora la cámara nuevamente para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Un momento, por favor. Voy a abrir el browser. Se han pasado 1 hora 12 minutos y ahora me voy a conectar a la página del Instituto de Estudios Budistas Hispano para... Primero voy a contestar las preguntas aquí, pero... A ver. Esperemos que... Está apareciendo la página. ¿Qué pasa? No aparece el chat. A ver. No aparece la página. A ver si... Voy a tener que hacer Reset Safari. Tengo dificultad en entrar a la página de las videoconferencias. A ver un momento, por favor. Si no, voy a abrir este. Pues tengo dificultad para entrar a la página. Vamos a tomar preguntas aquí. Voy a tratar de abrir el browser
en esta computadora. A ver. A ver. Bueno, vamos a ver, hay una pregunta aquí, hasta que a ver si se aparece la página. Sí, Con relación a la práctica de caminar, sí, me pasa algo cuando lo hago rápido sí. y no cuando lo hago lento, que es que de repente voy rápido y sobre todo viendo los pies Ujú. y a veces me da la sensación como que se mueven solos. Eso Ya, puedo hacer como práctica. esa sensación es, o sea, un poco la sensación de, o sea, de que uno discrimina entre los dos componentes. Y cuando es lento, no. No, pues hay que poner más atención. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí. A ver, no quiero enredar, pero usted dijo que hay dos, cada momento tiene dos componentes, la intención Ujú. y el movimiento. Correcto, Y luego vimos que el cuerpo no se mueve por sí solo, necesita la mente. correcto. Entonces, en el ejemplo de como la flecha que es impulsada por el arco, Correcto. ¿quién le jala la flecha? El arquero. O sea, que, o sea, nosotros tenemos la flecha, el arco y el arquero que suelta. Entonces, eso es la mente. Entonces, la flecha sería el cuerpo, La flecha sería el cuerpo, el movimiento sería el elemento aire y, digamos, el arquero sería la mente. O, por ejemplo, el símil del carro, ¿no? Ah, el carro, dijo, también el carro, no los bueyes, el carro y el conductor. El conductor es la mente, los bueyes es el elemento aire y el carro es el cuerpo. Qué extraño, ¿eh? Aparentemente no puedo entrar a la página. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué es la mala voluntad como impedimento? En realidad la mala voluntad es cualquier cosa asociada con la aversión. Ah, el segundo impedimento tiene que ver con cualquier grado de aversión, enojo, rechazo. O sea, ese es el segundo impedimento. O sea, de que es cualquier cosa asociada con una sensación mental desagradable. Otra pregunta. Sí, ¿cada comprensión es sinónimo de recto entendimiento? correcto. O sea, que son nombres diferentes para la misma cosa. Desde el punto de vista de las realidades últimas, la clara comprensión corresponde a la sabiduría y el recto entendimiento también corresponde a la sabiduría. Entonces nosotros cuando uno estudia la Abhidhamma, por ejemplo en el primer libro de la Abhidhamma, entonces uno aprende a las realidades últimas pueden tener distintos modos y también tienen distintos nombres. Entonces, por ejemplo, la sabiduría puede operar de una manera cuando es el recto entendimiento o puede operar de otra manera diferente en otras circunstancias, pero siempre es la misma realidad última. Entonces, ya, o sea, de que tienen nombres diferentes, a lo mejor tienen diferentes definiciones, pero desde el punto de vista de los dhammas o las realidades últimas, corresponde a sabiduría. Sí. ¿La clara comprensión le llega a uno o uno la busca? No, uno tiene que desarrollarla y cultivarla.
no es un don eso o algo. O sea, uno puede tener a lo mejor una predisposición porque uno ha practicado antes, pero es algo que uno tiene que hacer surgir. Ya. Las personas que nos están viendo online, tengo dificultad de entrar a la página de preguntas de la página del Mahasatipatthana Sutta 3, no sé cuál será el problema, entonces no tengo forma de ver el chat y entonces por lo tanto no tengo forma de ver las preguntas, estoy intentando en 2 computadoras y tengo el mismo problema y no sé qué hacer, pero voy a continuar intentando, o sea que por favor ustedes también tengan paciencia a ver si se resuelve este problema. Ahora vamos a tratar de abrir, en vez de Safari vamos a abrir Chrome. Ahí está. Ahí vino. Ahí vino. Ahora estamos. Perfecto. Entonces vamos a poner en mudo. Perfecto. De las personas que nos están siguiendo online. Ahora vamos a ver qué preguntas hay. Habría intención. A ver. ¿Habría intención en el movimiento producido por ella? Ahora, atención, cuando nosotros decimos que la respiración no es un acto volitivo, o sea, no es un acto volitivo como nosotros lo entendemos al movimiento. O sea, de que yo no digo que respiro, ¿no? Y por eso respiro. Pero cuando hay conciencia hay volición. O sea, de que, o sea, es importante eso, o sea, hay que tener cuidado con los términos, o sea, en realidad la respiración está producida por la conciencia y junto con la conciencia hay un factor mental que es la volición, ¿no? O sea, entonces esa conciencia es la responsable de la respiración, o sea, que es la que produce la respiración. No obstante, uno no la controla en el sentido, no, o sea, uno puede controlar, a lo mejor un inhalo más fuerte o más corto, puede hacerlo voluntariamente, pero aun cuando uno no tiene la volición, la respiración existe. Y la respiración existe porque existe la conciencia, que la produce, un momento, y también existe la volición asociada con esa conciencia. Voy a tomar aquí unas preguntas y paso ahora aquí. ¿Existe alguna traducción de la Abhidhamma o algún libro que lo trate en castellano que pueda conseguirse online? Pues de la Abhidhamma canónico no hay ninguna traducción. Lo único que hay es este libro que es el Compendio de la Abhidhamma, traducido al español, que hay toda la Abhidhamma canónica. Formación. La conciencia de mi insatisfacción momento a momento me tiene muy insatisfecho. ¿Alguna sugerencia en la práctica? Pues hacer esa insatisfacción objeto de meditación. O sea, que cualquier dhamma, cualquier estado es objeto de meditación. Entonces, cuando estudiemos la contemplación de los dhammas, vamos a ver un poco más acerca de cómo practicar con relación a ese tipo de estados. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, aquí tengo otra. Dada la práctica de la atención plena, ¿qué importancia tienen los yanas? Dado que en el Apanasati Sutta y el Satipatthana Sutta no se mencionan. Atención, no. En el Anapanasati Sutta sí se mencionan los yanas y en el Satipatthana Sutta también se mencionan los yanas cuando habla de las 4 nobles verdades. O sea, nosotros todavía no hemos llegado a las 4 nobles verdades, pero cuando se habla de el óctuple sendero,
El Buda explica qué es la recta concentración. El Buda dice que la recta concentración son los yanas. O sea, de que en el Satipatthana sí se mencionan las yanas. Incluso en el comentario del Satipatthana se menciona qué yanas uno puede alcanzar con cada una de las secciones en particular. Lo que pasa es que no podemos entrar en profundidad en eso. Entonces, bueno, aquí hay preguntas. Sí, a ver, Claudia. No producida por la conciencia. Sí, sí. Ahí hay conciencia. Sí. Siempre hay conciencia. Son diferentes tipos de conciencia. Por eso, si ustedes ven aquí en ese cuadro que yo les mostré cuando hice esa referencia a las 4 cosas que produce la conciencia. La conciencia produce materia. La conciencia genera las posturas. La conciencia genera la expresión corporal y la expresión verbal, y la conciencia produce el sonreír. Entonces, en el Abhidhamma se explica qué conciencias hacen cada cosa, ¿no? Entonces, cuando uno tiene conciencia de la mente, siempre la conciencia mental produce materia. Entonces, entre la conciencia mental, la materia producida por la conciencia mental está la respiración. Siempre y cuando ventile todavía, ¿no? O sea, ¿Cómo ventile? Necesita un aparato mecánico que le insufle aire. Uh-huh. Ya no es automática la respiración. Ya no hay conciencia. Sí, hay conciencia, todavía hay conciencia. Pero ya no produce la respiración. Pues la conciencia debería producir respiración. O sea, tendría que pensar un poco cómo es eso, pero el aparato a lo mejor ayuda a la conciencia para producir la respiración. Ya, porque sí, bueno, entra aire, pero lo saca solo el cuerpo. O sea, el aparato mete aire y el cuerpo lo saca. Claro, entonces la conciencia, o sea, que el aparato permite que la conciencia siga, ¿no? Entonces hay una relación así de mutualidad entre la conciencia y la respiración y la conciencia. Sí, ¿quién más quería preguntar? Sí. Sonreír es uno de los poderes de la conciencia. Bueno, más que poder, sí. Se dice de que el sonreír es una propiedad material producida por la conciencia. Entonces, para que uno pueda sonreír, se requiere un cierto tipo de conciencia, ¿no? Normalmente las conciencias asociadas con sensación placentera, no todas, son las conciencias que producen el sonreír. Para que la conciencia produzca el sonreír, necesariamente tiene que estar asociada con sensación placentera. Pero no toda conciencia con sensación placentera produce sonreír, ¿no? Ya. Y la segunda pregunta era, ¿por qué, por ejemplo, en el libro que usted tomó, se dedica, no páginas, pero se menciona varias veces el sonreír? ¿Por qué es tan importante? ¿En qué libro? ¿En el compendio? Menciona la conciencia de sonreír. Sí. Ya. O sea, me llama la atención. Porque hay una conciencia del sonreír que es la conciencia del Arahant o del Buda. Y esa conciencia del sonreír del Buda y del Arahant es una conciencia muy peculiar, porque es una conciencia funcional sin raíces. Normalmente las conciencias que producen el sonreír están asociadas con raíces, ¿no? Pero existe una conciencia del Buda y el Arahant que produce el sonreír que no tiene raíces asociadas. Entonces por eso es una conciencia que está ahí. Es solamente una. Ya. Sí.
El muerto no respira. Entonces, o sea que una persona que está en estado de coma tiene respiración. O sea, hay conciencia. O sea que la conciencia en la vida más, uno aun cuando está inconsciente, tiene conciencia. Son distintos tipos de conciencia. Entendí, es que el que está en coma no está muerto. O sea, tiene que ver con Ya. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en el chat hay más preguntas, a ver. Aquí. A ver. En el chat no hay más preguntas. Aquí no hay más preguntas. Sí. Con respecto a la práctica que hicimos hoy de la respiración, usted, bueno, dijo, y cuando lo ha dicho, es tomar el objeto que surja. Pero es que surjan muchísimo, entonces ¿a qué le voy a poner atención a la respiración? Porque si no, por ejemplo, si no es un grillo o un crujir o un rozar o el aire que pasó, siempre hay un objeto, por ejemplo, sonoro o de pensamiento, ¿no? Pero entonces, ¿en qué momento pongo mi atención en toda la respiración? ¿En qué momento experimento toda la respiración? Si siempre... No, por supuesto de que si uno, por ejemplo, hay un objeto auditivo, entonces uno ya no observa la respiración, sino que observa el sonido, el escuchar. Entonces ahí el objeto ya uno no puede poner la atención en la respiración. Uno pone la atención en la respiración solamente cuando no hay otros objetos que surjan. Pero ¿no? Es que es muy raro que no haya otro objeto. Claro, por esa razón nosotros practicamos primero Anapanasati, o sea, excluyendo todo lo demás. Y yo le dije que ignoráramos cualquier otro tipo de objeto. Y nosotros podríamos seguir practicando así, en realidad. Pero como me interesa que aprendamos toda la técnica de los fundamentos de la atención, entonces a partir de hoy día yo les comenté que hay que observar otras cosas. No, pero y también les comenté de que es importante, en esta práctica lo importante es la atención. No en qué uno pone la atención, ¿no? Y eso es una cosa muy importante que tiene que ver también con lo que dije de la cuestión del poder del meditador, del practicante, de la aceptación. Porque no obstante la práctica de la atención a la respiración solamente es muy benéfica y muy buena, ¿no? Uno no tiene normalmente mucha oportunidad de practicar eso, salvo, digamos, en condiciones como en un retiro o que uno, digamos, se ponga... Pero en la vida cotidiana, uno, la práctica esta que nosotros hemos empezado a hacer hoy día, eso le va a ayudar mucho más a uno. Entonces, por eso es importante que uno aprenda a observar otros objetos también. Ahora, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por mí seguiríamos practicando solamente atención a la respiración, ¿no? Y ustedes gradualmente van a desarrollar más tranquilidad y van a profundizar la práctica, ¿no? Pero después, o sea, ¿qué pasa? Yo lo que noto es de que mucha gente se siente irritada cuando uno tiene distracciones, ¿no? De que, o sea, uno tiene pensamiento, tiene discursividad, ¿no? O sea, es muy común, ¿no? Entonces es mejor aprender a practicar con relación a otros objetos y aprender a aceptar y observar, sobre todo en el mundo que nosotros vivimos, que a lo mejor estar, digamos, todo el retiro aquí en la práctica de Anapana únicamente la respiración. Entonces, por eso, ahora, si alguno de ustedes quiere únicamente seguir en la respiración, está bien. Pero yo creo que mi responsabilidad es hacerle ver de que en la práctica de los fundamentos de la atención, lo importante es la atención. Y uno tiene que aprender a cultivar la atención en toda
Entonces, nosotros podemos ser, digamos, expertos en la respiración, pero ¿y si de repente viene un pensamiento y uno se enoja y todo lo demás? ¿No? Entonces, ¿no? Entonces, en las otras áreas no pasamos el examen. O sea que ¿No? ambos métodos conducen a lo mismo. Tanto solo estar en la respiración, ¿Cómo ambos métodos? A lo mismo. ¿Qué es lo mismo? pues a la ver la Ya, claro. Sí, Patricia. Usted también decía, Daniel, cuando hablaba de la atención, que tratáramos de que no hubiera demasiadas brechas, porque no hubiera brechas. Que no haya brecha Ajá, entre los momentos. entre la respiración y la atención a cualquier otro objeto que se presente. Ujú, Pero yo no entiendo cómo le podría hacer, porque yo puedo aplicar esfuerzo y muy fuerte ujú, para en la postura, o sea, y puedo mantenerme sin mover las piernas ujú, durante los 45 minutos, soportando el dolor ujú. y todo lo que sea. Pero sin embargo, con la tensión, o sea, es como una liga que está totalmente flaca. Ajá, No encuentro cómo estirarla para poder estar atenta a los objetos que se están presentando, ajá, en lugar de estar yéndome por las brechas, ¿no? Como usted lo mencionó. ajá. Pero en realidad, o sea, cuando digo de brechas es que uno no se olvide de observar algo. A eso me refiero cuando me refiero a las brechas. Que no haya el olvido, o sea, de que, bueno, ahora uno está en respiración y ahora viene un pensamiento, entonces ahí uno tiene que tener atención y ahora viene una sensación y uno tiene que tener atención. O sea, que uno está continuamente poniendo atención ahí en esa sucesión de cosas, después vuelve a la respiración, ¿no? A eso me refiero con las brechas. Las brechas es que, no sé, que uno se olvida de observar. Entonces, en el momento que uno se percata, uno ahí hace de nuevo la atención. Entonces, uno va cerrando las brechas de esa manera. Desafortunadamente no hay otra forma. O la otra forma de cerrar las brechas es continuar practicando únicamente la atención a la respiración, ¿no? Y después pasar a la otra, y ya después pasar a otras cosas. O sea, sí. Pues sí, pero ahorita estamos practicando la atención dirigida a la respiración, pero también esta atención, como lo menciona, también se puede dirigir a sonidos de la naturaleza, como por ejemplo un pájaro, el grillo, y enfocar la atención en este sonido únicamente. Pero no en el sonido, sino en la conciencia del sonido, porque el problema con los objetos sensoriales, sobre todo de la vista y del oído, es de que nosotros conceptualizamos inmediatamente, eh, porque es algo que uno aprendió desde que nace. O sea, en realidad, a partir de que uno nace, va aprendiendo a construir el mundo, por decirlo así. Entonces, y uno construye prácticamente en base a esos dos sentidos. Entonces, la mente automáticamente conceptualiza. Entonces, usted escucha un sonido y sabe que es un pájaro, un perro, inmediatamente. Entonces, pero cuando nosotros practicamos este tipo de meditación, nosotros tenemos que evitar la conceptualización. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar la conceptualización cuando uno escucha algo? Bueno, por supuesto, sería imposible que yo estuviera dando una clase y ustedes entendiéndome, pero cuando uno está meditando, la forma es de observar la conciencia, no el objeto auditivo. Pero aún así es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso, con la meditación sentada, cerramos los ojos, un lugar aislado, como el Buda dice, donde no haya muchos ruidos, sonidos, ¿no? Sí. De pronto tengo como unos tiempos que soy muy consciente del latido del corazón, pero entonces de pronto me compliqué porque era o veía el adentro de la afuera o era el corazón y de pronto tenía ya una orquesta adentro porque me gusta mucho
Ajá. tengo apego, no es apego, pero me gusta mucho cuando logro sentir el corazón. Ajá. Entonces, ¿qué hago? Dejo aparte. ¿Y eso qué es una sensación? ¿Es un sonido? ¿Qué es? Pues es como, no sé, Clara comprensión. Necesitamos clara comprensión aquí. no es la sensación, es como pues el movimiento. Es el movimiento, el palpitar. Ok. Entonces uno puede observar eso. Ya. O sea, en algún momento. Sí, uno puede. Si eso es prominente, eso es objeto de atención. ¿No? Pero hay que observarlo con claridad. O sea, ¿no? Hay que tener, sí. Si hay una sensación agradable, entonces también eso es objeto de meditación. O sea, la sensación, todo. Ya. Cuando usted comenta de que observar el pensamiento que llega, Uh-huh. dijo, yo me doy cuenta que estoy en el pensamiento cuando yo estoy montada en el pensamiento. O sea, yo soy parte del pensamiento. Bueno, está bien. Estoy inmersa, como si me metiera en la película. Está bien, pero bueno, por lo menos uno ya se da cuenta ahí. Sí, Entonces ahí uno tiene que... sí, regreso. Está bien, Pero pero... no he cachado esa parte, sí, observar. Y ¿cómo voy a observar si cuando me doy cuenta ya estoy allá? No importa, pero en el momento que uno se percata uno vuelve. O sea, esto es un entrenamiento, o sea, ¿no? O sea, se va logrando. O sea, sí voy a poder ver, practicar. Sí, se puede. El Sí. pensamiento, decir, Sí, o sea, uno puede ver incluso cuando la mente se está por ir, antes que se vaya, ¿no? Eventualmente. sí, eso sí. Ya. Pero ya se fue. Cuando ya se fue, ¿no? Sí, Mencionó que la conciencia genera la respiración, correcto. pero la conciencia también genera el aire o genera la experiencia de percibir el aire, porque el aire existe como entidad física por sí misma. Ya, el aire puede tener 4 causas, de acuerdo con el Abhidhamma. O sea que hay 4 causas de la materia y el aire puede ser producido por cualquiera de las 4 causas. Pero en el caso de la respiración, es producida solamente por la conciencia, ¿no? Ahora, nosotros observamos también la respiración por medio de la conciencia, ¿no? Pero se dice de que la conciencia produce materia en el momento de surgimiento, ¿no? Solamente, porque se dice de que un momento mental consiste en 3 submomentos: el momento de surgimiento, el momento de presencia y el momento de cesación. Se dice que la conciencia es fuerte en el momento de surgimiento, entonces solamente puede producir materia en el primer submomento, ¿no? Entonces la conciencia produce la respiración. Ahora, si ustedes quieren que profundicemos un poco más, no traje el comentario aquí, pero el comentario explica, pero permítanme una cosa, las personas que nos están viendo online, no sé si tienen alguna otra pregunta, si quieren hacerla por chat, ahora contesto. Se dice de que la respiración corresponde a la primera noble verdad, ¿no? La respiración que uno observa. La respiración en realidad es el aire, la inhalación y la exhalación, ¿no? Eso corresponde a la primera noble verdad. Y se dice de que el deseo previo que genera la respiración es la segunda noble verdad. Y se dice de que la cesación, tanto de la inhalación y la exhalación y del deseo, es la tercera noble verdad. Y el óctuple sendero comprende la inhalación y la exhalación, o sea que cuando uno está observando, erradica la causa,
y realiza la cesación. O sea, eso es una explicación de la perspectiva de la Vidama. La cuarta noble verdad comprende completamente lo que es la inhalación y la exhalación, radica el origen, o la segunda noble verdad, realiza la cesación, que es el nirvana, y desarrolla su propio sendero. ¿Qué pasa? Sí, Sergio. Ajá. De que hay que poner atención en la conciencia que produce el sonido. Ya. Cuando uno practica los fundamentos de la atención, uno debería observar la conciencia, no el objeto auditivo. ¿Por qué? O sea, en realidad, el objeto auditivo es una realidad última. O sea, que uno puede observar también el objeto auditivo. Pero el problema es de que nosotros conceptualizamos tan fácilmente que automáticamente determinamos el objeto auditivo como un pájaro, como un avión, como un teléfono, no sé, como un perro que ladra, etc. ¿No? Entonces, cuando nosotros percibimos eso, de que es el perro que ladra o el caballo o la burra, ¿no? Nosotros estamos observando un concepto. ¿No? Y cuando nosotros estamos observando un concepto, es como si estuviéramos fuera de la práctica, porque el concepto no tiene las características universales de la impermanencia, etc. Pero en cambio, si nosotros observamos la conciencia que toma el sonido, esa conciencia, al ser una realidad última, tiene las características. Entonces eso es un objeto que es válido. No sé si me sigue. A ver, un ejemplo, un perro que ladra. ¿Cuál es la conciencia de eso? ¿Cómo? Bueno, la conciencia, o sea, cuando uno determina que es un perro que ladra, ¿no? Bueno, ahí hay una percepción en esa conciencia, ¿no? Pero el objeto es un concepto. Entonces, en vez de observar el sonido del perro que ladra, nosotros observamos la conciencia que toma el sonido, ¿no? Entonces, eso es una manera de decir que cuando uno observa la conciencia ya va a dejar de observar el sonido, porque es como si yo estoy mirando ahí y miro para allá, ya no estoy viendo eso. ¿Qué hacemos en la práctica? Normalmente lo que hace uno es reconocer el sonido, ¿no? Entonces, cuando uno dice escuchando, es la conciencia. Exactamente. Pero aún cuando uno dice escuchando, ¿no? A veces uno sabe que es el burro, pero por lo menos uno está usando la conciencia. Sí. Sí. Bueno, a mí me pasa mucho más claro con los pensamientos, ¿no? El momento en que quiero observar el pensamiento ya no está. Ya. No puedo pensar y observar el pensamiento. Ya. Pero o sea que eso se fue. Sí. Entonces uno está viendo un poco la impermanencia, ¿no? De ese objeto. ¿No? Porque también, ¿para qué observamos? Para ver su característica, que es la impermanencia. Nosotros tenemos que ver la característica real de eso. Por eso observamos. Porque si nosotros no observamos, no vamos a ver la impermanencia. No obstante, intelectualmente sabemos que es impermanente, ¿no? Pero si nosotros no lo observamos como tal, nosotros nos vamos a pegar a eso, o nosotros vamos a tener aversión hacia eso,
vamos a identificar eso como un yo, como una persona. Entonces, por eso nosotros tenemos que observarlo. Ya. A ver, usted. Oscar, ¿no? ¿Qué tal? A ver, de nuevo la pregunta. Comentaba que intención significa ir. Y mi pregunta es que si se cuenta con una intención, ¿es garantía de que se va a llegar a donde se quiere ir? Ya, o sea, cuando nosotros decimos que la intención de ahí de ir, se refiere simplemente a ir en movimiento, ¿no? Cualquier actividad que uno realiza tiene una intención. Ah, eh, entonces, siempre uno realiza porque existe esa intención. Entonces, es importante ver que uno hace eso porque existe la intención. Si no existiera la intención, no puede ocurrir eso. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que tener clara comprensión, nosotros nos damos cuenta de que, que las actividades que nosotros realizamos, los movimientos que nosotros realizamos, son producidos por eso, ¿no? Si eso no existe, no existe eso. Entonces nosotros vemos sin confusión la realidad. Normalmente uno no puede discernir esos dos componentes, aunque uno sabe que hay una intención y por eso hay movimiento de la actividad. Ahora, por supuesto de que esas son las condiciones inmediatas para que uno haga algo, ¿no? La intención, por ejemplo, para que uno se pueda mover o para que una actividad, ¿no? Pero hay condiciones anteriores, ¿no? Es como, a veces yo le doy el ejemplo a la gente, uno quiere cocinar arroz. Uno va ahí a la cocina, hay arroz en la alacena, ¿no? Uno pone una olla, agua, el arroz, ¿no? Hay gas, lo cocina, o incluso hay una arrocera automática. Ahora, entonces, si uno le pregunta a una persona, bueno, ¿qué se necesita para cocinar arroz? Pues arroz, agua, una olla, gas, el cocinero, por supuesto. Pero uno no se hace la pregunta, bueno, pero ese arroz está ahí por algo. ¿Cuáles son las condiciones para que ese arroz esté allí? Que se haya producido anteriormente, ¿no? Y lo mismo, o sea, la olla que uno tiene. O sea, uno la da por hecha, ¿no? Pero esa olla hubo alguien que la fabricó, ¿no? Y bueno, y lo mismo, o sea, con todos los demás. Sí. O sea, entonces hay toda una serie de condiciones previas, ¿no? Entonces nosotros, normalmente cuando estudiamos el movimiento desde el punto de vista meditativo, nosotros estamos analizando las condiciones inmediatas que, que permiten que uno se mueva, ¿no? Entonces yo tengo la intención, yo levanto la mano, ¿no? Pero ¿por qué tengo la intención? Es lo mismo, ¿por qué tengo el arroz allá? ¿No? ¿Por qué, o sea, puedo levantar la mano? Porque tengo un cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones previas de eso? Entonces, eso es otra cosa más, es diferente, ¿no? Pero para que uno se pueda mover o para que uno pueda hacer algo, uno necesita esas cosas, ¿no? Porque esas cosas ya están ahí. La intención está para que uno la haga surgir, ¿no? Y el movimiento se origina en ese momento. ¿No? Pero si uno no tiene un cuerpo, ¿no? Entonces está de más decir esto. Sí. Ujú.
Ujú. Quiere decir que cuando la conciencia se da cuenta de que hay un ruido, ya no un pájaro, un ruido de un pájaro, sino un ruido, pues ya pasaron billones de Ya, o sea, normalmente cuando uno comprende de qué es un pájaro, el sí, no- normalmente, o sea, lo que uno comprende es un objeto pasado. O sea, normalmente eh, uno conoce el pasado, por decirlo así, en el presente. O sea, pero bueno, pues estamos hablando del pasado así, no, o sea que, ya. Bueno, ¿hay alguna más? Sí. Cuando decía que se está contemplando el cuerpo y se llega a ese poder inferir que esta postura, este cambio de postura, esta postura también la tienen otros, esta vipassana inferencial, Ajá, no es un proceso intelectual, o sea, no es como un silogismo, y es gracias a la clara comprensión correcto, de la experiencia. correcto, correcto. Es solamente cuando uno tiene una clara comprensión de la experiencia de uno, entonces uno puede hacer esto inferencial con relación a los demás, ¿no? Y también la vipassana inferencial no solamente es con relación a los demás, sino con relación a uno cuando no tenía ese conocimiento, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, ahora ve la impermanencia, ¿no? Antes no la vio. Pero bueno, pero uno ve la impermanencia ahora y uno sabe de que todo lo que no vio en el pasado, como lo está viendo ahora, es igual de impermanente, aunque uno no lo haya visto así. Eso también es vipassana inferencial. Sí. Ujú. Ya. Ajá. Ajá. Ahora, estas prácticas, hasta nosotros hemos estudiado lo fundamental del cuerpo, que es la respiración, que es una práctica de meditación así formal, o sea, que uno normalmente tiene que ir a un lugar aislado y después estudiamos todo lo demás, que abarca todo lo demás, los movimientos, las menores actividades, cuando uno habla, etcétera. Entonces, con estas tres primeras secciones, nosotros hemos cubierto todo el cuerpo. Ahora, las secciones que siguen son prácticas opcionales, normalmente recomendadas para individuos, personas de temperamento sensual, ¿no? Entonces, las prácticas que nosotros vamos a ver ahora, a partir de mañana, que son, o sea, las 32 partes del cuerpo, las contemplaciones del cementerio, ¿no? Esas prácticas normalmente, o sea, no son prácticas así fundamentales como las que nosotros hemos aprendido hasta ahora. No obstante, son prácticas recomendables para individuos de temperamento sensual. Pero en el mundo que nosotros vivimos, o sea, es muy difícil practicar esto de lo del cementerio, ¿no? O sea, estas cosas son 2500 años atrás que uno podía ir a un cementerio y ver, ¿no? Pero ahora, o sea, esa práctica no. Como uno tiene que estudiar medicina, como aquí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, Marta Graciela. ¿Le puede ayudar a aclarar el punto de cuando, retomando el escuchar los sonidos? Ujú. Si yo digo escuchando, estoy dando un concepto de hecho. Ya, Cuando yo digo escuchando. ya, Si yo dejo de nombrar, ajá.
Ujú, si no le ponemos nombre ujú, a la experiencia misma ujú, de escuchar. ujú. Esto puede ayudar a aclararnos o llegar a ver la conciencia. Ajá. Sí, pero también, o sea, hacer anotaciones mentales, eh, no obstante uno le está poniendo un concepto, ah, pero uno le está poniendo un concepto a la realidad que uno está observando, que es la realidad última. O sea, de que por eso eh, yo no estoy en contra de las anotaciones mentales. Como por ejemplo, hay maestros que están en contra de las anotaciones mentales. Ah, mi postura personal con relación a las anotaciones mentales es de que es útil para mucha gente, no porque la experiencia es tan variada y tan dinámica, ¿no? Que puedes confundirlo a uno, tantas cosas. Entonces, eh, hay gente que encuentra orden, ¿no? Y, no sé, cierto grado de sistematización cuando uno puede hacer anotaciones mentales, ¿no? Es como, no sé, es como cuando uno va al primer grado de la escuela, ¿no? Y uno empieza a aprender cosas así, ¿no? Pero sí, en realidad no es necesaria la anotación mental, simplemente la contemplación, el conocimiento. ¿Qué más? Sí. Venerable, ¿tiene sentido que en una misma sesión de meditación uno haga atención en la respiración y después atención a los objetos que surgen? O sea, así tan separados, digamos como Anapanasati un rato y luego atención a los objetos por dentro. Sí, sí. Y después, o sea, se vuelve natural que uno observe la respiración, ¿no? Ah, sí tiene sentido, sí. ¿Y Sergio? Bueno, ¿hay alguna más? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a cortar esta transmisión. Mañana vamos a continuar con las secciones que quedan de la contemplación del cuerpo, que son los 4 elementos materiales, las 32 partes del cuerpo y las 9 contemplaciones del cementerio. Entonces mañana vamos a concluir la contemplación del cuerpo. Pero como les comenté anteriormente, estas prácticas que nosotros vamos a estudiar mañana no son tan fundamentales, son prácticas opcionales. Cuando nosotros prácticamente, cuando estamos en un retiro como este, nosotros estamos practicando lo que hemos estudiado hasta ahora. Por supuesto que todavía falta la contemplación de la sensación y eso que vamos también a estudiar. Pero con relación al cuerpo, hasta aquí. Bueno.